El pasado 15 de junio, la casa Soler y Jack puso a subasta una moneda que dejó boquiabiertos a todos aquellos que estamos interesados en la numismática franquista. Una prueba en oro de los 50 céntimos de 1949 con estrellas 19 y 51 y con las flechas invertidas. Al verla, hablé de ella en el mini blog en Telegram de Colemone y en nuestro Facebook. Pero para mi sorpresa, algunos cuestionaron su autenticidad, incluso asegurando que debía de provenir de la estafa que tuvo lugar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a principios de los 80 del siglo pasado. Quizás sepas que los 50 céntimos de 1949 con flechas invertidas es una moneda que me tiene obsesionado. Así que no puedo evitar explorar esta pieza en profundidad y ver si realmente pudo salir de esta estafa. Y ya te digo que la respuesta es que no, que es imposible que haya salido de ahí. Para ver cómo he llegado a esta conclusión, primero tendrás que acompañarme en una pequeña investigación sobre cómo se llevó a cabo esta estafa, y después habría que comparar lo que sabemos de ella con lo que sabemos de esta moneda. Empecemos. Bienvenidos al podcast de Colemone. Soy Francisco López y los días 15 de cada mes te traigo una historia nueva. La historia de la estafa que tuvo lugar en las instalaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en los años 80 es una de esas que se ha convertido a la vez en leyenda entre los coleccionistas y en chivo expiatorio estándar para todas aquellas monedas cuya existencia es difícil de comprender. Y todo esto a pesar de que, ya hace unos años, Adolfo Ruiz Calleja tiró de hemeroteca para intentar establecer una línea temporal de este episodio tan desagradable. Mi reconstrucción de los hechos va a estar basada en gran parte en su investigación, pero corrigiendo, puntualizando y ampliando algunos detallitos. En algún momento entre 1978 y 1979, los coleccionistas que se pasaban por el mercadillo de monedas del domingo en Madrid y en Barcelona empezaron a ver que algunas mesas tenían monedas de Juan Carlos I con errores raros. Algunas aparecían acuñadas en metales preciosos como el oro o la plata. Otras aparecían acuñadas en cospeles en blanco que estaban destinados a otras monedas. Y otras aparecían acuñadas sobre monedas de Franco o incluso de Alfonso XII y Alfonso XIII. En diciembre de 1979, José María Valls Font avisa de que algo raro estaba pasando, a través de un artículo en la Gaceta Numismática, la publicación oficial de la Asociación Numismática Española. Durante los 2 años siguientes, más y más comerciantes y coleccionistas se dan cuenta de que esto no eran más que burdas falsificaciones que no tenían valor numismático. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pronto tuvo constancia de estas piezas, incluso antes del artículo de la Gaceta. Según el diario ABC, a mediados de 1979, un alto funcionario de la casa, que resultaba ser también coleccionista de monedas, adquirió una tras verla en el mercadillo de Madrid, y se la llevó a la CECA para hacerle análisis técnicos a ver qué estaba pasando. Y los expertos de la fábrica determinan que, efectivamente, estos errores estaban producidos con la maquinaria de la casa, pero son incapaces de determinar cómo se fabricaron exactamente y cómo se distribuyeron al mercado. Sea como fuere, los empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ponen denuncia en la comisaría y la Policía Judicial y el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional comienzan su investigación. Casi al mismo tiempo, y según él mismo, el director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, prefecto Alberto Altemir, se entera de la existencia de estas piezas a través de un amigo numismático suyo, y da comienzo a sus propias indagaciones. El País atribuye una carta de José María Valls Font, un numismático especialista en errores en monedas franquistas y autor del artículo que te decía antes, al director general de la fábrica como el inicio de la pesquisa de este. Uniendo estas dos cosas, mi hipótesis no comprobada es que, efectivamente, Valls y Albert debían de tener algún tipo de relación personal. El caso es que Albert lleva una de las piezas falsas a casa de José Muñoz Álvarez, un coleccionista madrileño bastante normalucho, que trabajaba en el restaurante de su madre. El diario El País llega a decir de él que, y cito, se le apreciaba más por su arroz a la caldereta que por su ciencia. Ambos se habían conocido a través de ese mismo numismático amigo suyo que le había avisado de la existencia de las piezas.
Y si mi hipótesis no comprobada es correcta, sería entonces Valls quien presentó a Albert y a Álvarez. La prensa de la época no da más referencias de qué pasó en esa reunión, pero sospecho que Álvarez intentó despistar a Albert. Y es que, como veremos después, Álvarez estaba metido en el ajo. Con el tiempo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre va haciendo sus propias averiguaciones internas y se da cuenta de que el ejecutor del fraude tenía que ser un empleado de la casa. En aquel momento la fábrica o bien no tenía detector de metales en sus instalaciones, o lo tenía, pero estaba desconectado, o no era lo suficientemente sensible. Las fuentes discrepan en este punto. Aún así, los guardias de seguridad de la casa, que hacían cacheos aleatorios a los empleados, recibieron la orden de hacer la vista gorda, con el objetivo de que el malhechor se confiara. Y el malhechor se confió, sin saber que la investigación de la policía seguía su curso. Y como toda pesquisa de las fuerzas del orden, la investigación de la policía judicial sobre estas piezas se conduce con el mayor sigilo posible. Ese secreto se desvela alrededor del 20 de octubre de 1981, cuando 3 personas son arrestadas y llevadas a la prisión de Carabanchel a esperar para declarar ante el juez. Uno es Adrián Vaquero Quijada, que era el hombre de dentro en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el encargado de acuñar las piezas fraudulentas. Tenía la posición de acuñador de primera categoría en la CECA, donde llevaba trabajando 23 años. El segundo era Ramón Delgado Barbel, el intermediario, que le daba los cospeles de materiales preciosos a Adrián y quien recibía las piezas acuñadas para dárselas a quien las pondría en el mercado. Y el tercero es José Muñoz Álvarez, que sería el encargado de comprar los cospeles vírgenes para dárselos a Delgado Barbel, para luego recibir las piezas malas de este y vendérselas a comerciantes y otros incautos. Este es el de la reunión con el director de la casa que te decía antes. El 21 de octubre, la noticia aparece por fin en prensa, y el escándalo es mayúsculo. Aunque muchos coleccionistas estaban sobre aviso por los artículos de Valls, y muchos comerciantes prestigiosos ya habían dejado de vender las piezas fraudulentas al sospechar de su procedencia, para aquellos que no seguían tan a fondo los movimientos del comercio numismático, la noticia supone una sorpresa enorme. Mientras tanto, la prensa generalista intenta averiguar cómo ha podido pasar y cómo está afectando al mercado numismático. Y pesos pesados del mundillo como Calicó o Juan Cayón dan declaraciones a la prensa. Y fuera del coleccionismo, se empieza a cuestionar la seguridad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, centrándose en el hecho de que estaba diseñada para una producción de 200 millones de monedas anuales, aunque ya se estaban fabricando más de 1.000 millones, y en el estado de los detectores de metales que te comentaba antes. Tal es el revuelo que el director general de la Casa de la Moneda tiene que dar una rueda de prensa explicando la situación en la que culpa a los empleados. Y además acaba declarando en la Audiencia Nacional. Por su parte, los empleados dan su propia rueda de prensa en la que culpan a la falta de organización por parte de los altos mandos de la casa y a la falta de personal. ¿Y cómo lo hicieron exactamente? Pues el sistema era muy sencillo, tal y como explicó el diario ABC en su momento. Aunque, en teoría, estaba prohibido llevar dinero encima una vez que pasabas las medidas de seguridad de la entrada de la fábrica, en la práctica los empleados podían llevar algunas fichas especiales para comprarse un café o lo que fuera, en las máquinas expendedoras que había en las instalaciones. Y Adrián Vaquero, no se sabe si por idea propia o convencido por Ramón Delgado, se le encendió la bombilla. Entre las fichas para el café, podía esconder una moneda de, digamos, 5 pesetas. Si luego conseguía meterla en la máquina de acuñar piezas de 25, tendría una moneda con doble acuñación sobre un cospel que no era el correcto. Y si escondía y luego metía un cospel de plata, pues tendría una moneda de 25 pesetas en plata. La máquina de acuñar llevaba la cuenta de las monedas que fabricaba. Y luego se volvían a contar una vez más antes de su empaquetado final. Esas cuentas se cotejaban con el número de cospeles que se habían introducido en la maquinaria. Así que, para evitar que hubiera una discrepancia, lo que hacía era cambiar la pieza fraudulenta por otra buena que llevara en su bolsillo, para las máquinas expendedoras, antes de que las monedas recién acuñadas pasaran por el último conteo, de manera que todo quedara cuadrado.
Solo quedaba sacar la pieza fraudulenta de la fábrica. Al principio las escondía en algún lugar de su cuerpo, pero cuando cogió confianza, al ver que los guardias no se daban cuenta de la jugada, simplemente la metía en el bolsillo y se iba a casa tan pancho. Finalmente, Adrián se las daba a Ramón, que a su vez se las pasaba a José, y este las vendía por ahí como si fuera un enorme error de acuñación, ganando un montón de pasta por el camino. Pero lo que tiene este método de acuñar piezas fraudulentas es que es muy fácil distinguir cuáles son las que salen de él. No tengo acceso a todas las piezas en manos privadas y por tanto no puedo hacer un estudio exhaustivo. Pero lo que sí he hecho es echarme unas horas escarbando en bases de datos de subastas y me he dado hasta cuenta de que existe cierta evolución. Las primeras acuñaciones fraudulentas comienzan en el 78. Las de ese año parecen mostrar cierto proceso de experimentación, y es que casi todas son impresiones de cuños de Juan Carlos I sobre otras monedas. Juan Carlos, Franco, Alfonso XII, Alfonso XIII. Y además empiezan a aparecer las primeras acuñaciones en cospeles en blanco de otras monedas, y también en cospeles de plata. En 1979 comienzan a aparecer signos de una cierta evolución. A las sobreacuñaciones del año anterior se le añaden acuñaciones híbridas imposibles, como la mezcla del cuño de una peseta con el de 5 pesetas. Hay que tener en cuenta que la moneda de una peseta de aquel momento estaba hecha de aluminio cobre, un material que para ser acuñado necesita una fuerza de impacto menor que el cuproníquel de las 5 pesetas. Personalmente, sospecho que éstas se hicieron tapando una de las caras con algún material con una resistencia suficiente para aguantar un golpe de troquel, que ya de por sí lleva menor fuerza de la necesaria, y puliendo completamente la otra cara. En cuanto a metales preciosos, este año a las de plata se le añaden las acuñaciones en oro. En 1980, el numerario español comienza la transición a las monedas conmemorativas del Mundial 82, y todos los procesos anteriores se repiten, pero con los nuevos cuños. Además, aparece un nuevo tipo de acuñación fraudulenta en cobre. El proceso casero de producción del cospel es tan burdo que en muchas piezas de este tipo aún se pueden ver perfectamente las marcas del torno que lo pulió. En el momento, mucha gente incluso se preguntó si las 5 pesetas de 1975 con estrella 80, el llamado horror del mundial, sería parte de esta estafa. Incluso su precio llegó a desplomarse una vez que salió a la luz el escándalo. Sin embargo, ese error es completamente legítimo y no es una de las acuñaciones de los pájaros estos. La producción de estas piezas ilegales acaba en 1981 con la detención de los 3 estafadores. Sin embargo, ese año les dio tiempo a fabricar unas cuantas monstruosidades más, usando las mismas técnicas que hemos visto hasta ahora, menos la acuñación en oro, que dejan de hacerla. Finalmente, los medios de la época citan la existencia de monedas de 5 pesetas hechas de un cospel bimetálico, en el que una cara era de oro y la otra de plata. Yo nunca he visto ninguna de estas, así que no puedo encuadrarla en un año concreto. En total, los estafadores acuñaron al menos 2.000 piezas, con otros cálculos yéndose a las más de 3.000. Las cifras aquí son muy dispares. Según el país, el valor total de la estafa superó los 4.000 millones de pesetas, lo que contando con la inflación, hoy equivalen a unos 65 millones de euros. Hoy en día estas piezas ilegales apenas se coleccionan. Proceden de un crimen, y aunque muchos coleccionistas no tengan muy claros los detalles de cómo sucedió, la mayoría saben que sí que sucedió, así que actúan en consecuencia. ¿Y qué les pasó a los estafadores? Pues los estafadores fueron procesados en enero de 1982, cuando el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional les mandó a prisión incondicional y les hizo pagar una fianza conjunta de 10 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil. El juicio se celebra en julio de ese año en la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Para sorpresa de todos, los acusados son declarados no culpables del delito de falsificación de moneda. El razonamiento aquí es que, dado que las piezas que acuñaron en metales preciosos no están destinadas a circulación y no tienen poder liberatorio, y que si se encontraran en circulación serían rápidamente retiradas por el Banco de España, no es una falsificación. Sí que se les acusa de un delito de estafa, pero la Audiencia Nacional se declara incompetente y manda el caso a la Audiencia Provincial.
Aquí las hemerotecas pierden la pista al caso y desgraciadamente yo también la pierdo con ellas. Hace ya tantos minutos que no sale que igual ya ni te acuerdas. Pero todo esto de la estafa viene por la moneda de 50 céntimos de oro y por comprobar si podía ser parte de la estafa o no. A estas alturas del episodio, si has prestado un poquito de atención, ya sabrás por qué es imposible que esta moneda sea una de estas acuñaciones ilegales. Pero aún así, vamos a decir en alto por qué no. Lo primero que tenemos que hacer es ver si el cuño de la moneda de 50 céntimos en oro está hecho en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Yo no he visto esta moneda en la mano, así que lo único que puedo hacer es comparar a partir de fotos los grabados de la pieza de oro con los de una moneda normal de 50 céntimos de 1949, estrellas 1951, flechas invertidas. Y para esto habría que hacer un estudio pormenorizado de cuños, pero yo, personalmente y a simple vista, no soy capaz de ver ninguna diferencia, por lo que doy validez a que se haya usado un cuño de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lo segundo es que las fechas no coinciden. Si asumimos que los 50 céntimos de oro fueron acuñados en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tendremos que tener en cuenta también que los 50 céntimos de 1949, flechas invertidas, se acuñaron solamente entre el 15 de diciembre de 1950 y el 14 de febrero de 1951. Esos son 30 años antes de que sucediera la estafa. Además, Adrián Vaquero llevaba trabajando 23 años en la casa cuando lo cazaron, lo que situaría su entrada en la institución en 1958, 7 años después de que se descartaran los cuños con las flechas invertidas. Además, sabemos que los estafadores, dado el método que usaban, solo podían usar cuños de monedas de Juan Carlos I, y los 50 céntimos de oro pertenecen a la numismática franquista. Y vale, resulta que no es de esa estafa, pero podría ser de otra. En numismática, yo no pongo la mano en el fuego por casi nada, y menos sin ver la moneda personalmente, como pasa en este caso. Pero tiendo a creer que la moneda es, tal y como dicen desde Solar y Jack, una prueba de presentación. Y estas son mis razones. No lo hemos mencionado todavía, pero la verdad es que ya existe un precedente de 50 céntimos flechas invertidas acuñadas en metal precioso. Y es que hay una versión en plata, que yo pienso que al igual que la de oro también es única, y que ha salido 2 veces a subasta desde 2014, ambas veces etiquetada como prueba de presentación. Por otro lado, si los cuños son de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para falsificarla, alguien tendría que haberlo sacado de allí. Si realmente asumimos que los cuños de la pieza de oro son originales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y sabiendo este precedente, la acuñación ilegal de versiones en oro y en plata, ambas hechas públicas ya en el siglo XXI, significaría que alguien ha sacado legal o ilegalmente una pareja de cuños de la fábrica en algún momento de los últimos 70 años, y luego los ha usado para acuñar las piezas con su propia maquinaria. Porque sí, el sistema de fabricación tiene que ser la acuñación en máquina tradicional. Cualquier otro sistema de falsificación en una moneda tan moderna se notaría a leguas en el canto o en el propio diseño. Y aunque es verdad que en las fotos bonitas de Solar y Jack el canto no se percibe muy bien, no parece haber nada raro en él. Y si este fuera el caso, ¿por qué habría esperado tanto el falsario para sacar las piezas? Meterse en el semejante lío que supone conseguir los cuños y crear todo el tinglado para fabricar monedas es demasiado caro para el margen de beneficio que te podría dar el acuñar simplemente dos piezas de dos metales diferentes. Por otro lado, puede ser que haya alguien que, sabiendo que el avaricioso siempre pierde, tenga maquinaria que use para falsificar otro tipo de monedas menos llamativas y haya decidido acuñar solo dos de estas para pasar desapercibido. Pero, y puede que me equivoque aquí, diría que estas monedas no tienen un gran interés comercial internacional, que es lo que se suele falsificar. Ojo, suele. Por tanto, muy probablemente, el hipotético falsario las ha acuñado en España pensando en el mercado español. Y el mercado numismático español es muy pequeño, demasiado como para no saber quién hace qué. Seguro que ya conoces la famosa navaja de Occam, que dice que, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Me voy a permitir aplicarla en este caso. ¿Qué crees que es lo más probable?
Que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre haya acuñado un par de monedas en metales preciosos para enseñárselas a los gerifaltes del régimen franquista, algo que es relativamente habitual en España y en el resto del mundo, o que alguien haya robado 2 cuños de la fábrica, los haya puesto en una máquina de acuñación y solo haya fabricado 2 monedas en 2 metales distintos. Yo lo tengo claro. Y la gente que empujó un Solidariac parece que también. La moneda tenía un precio de salida de 6.000 euros y acabó siendo vendida en 19.500 más comisiones. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Colemone. Nos puedes encontrar en las plataformas habituales de podcasts: Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y también en YouTube. Nos vemos el día 15 del mes que viene.